Advertencia. El contenido siguiente solo expresa los puntos de vista y experiencias de la autora, quien no se hace responsable del mal uso o interpretación errada del mismo. Cualquier problema derivado recae en la persona que los ejecute. Se pide al espectador que investigue más acerca de estos temas y construya su propia opinión. Bienvenidos a Greatness, el lugar donde tu transformación inicia ya. Yo soy Natalia Cruz, coach con programación neurolingüística y psicoterapeuta. El objetivo de Greatness y de una servidora es que tú alcances tu más alto potencial. El día de hoy voy a hablarte acerca de los métodos de frecuencia, también conocidos como de resonancia o psicobioenergéticos. Vamos a revisar qué es la resonancia o frecuencia en términos de estos métodos, de dónde viene el nombre de psicobioenergéticos, quién creó y cómo se creó el primer método conocido a nivel mundial, cuántos de estos métodos existen dentro de lo que he podido estudiar, cuántos métodos hay disponibles, qué temas puedes trabajar con este tipo de herramientas, cómo es una sesión en promedio, y digo en promedio porque cada método tiene sus detalles, las 3 posibles formas en cómo puedes experimentar los resultados de tus sesiones, esto es, cómo te aseguras que realmente hubo un cambio, cómo lo sabes. Muy bien, pues iniciemos. Existen en el mundo herramientas energéticas que facilitan cambios en nuestra experiencia del mundo, en cómo lo percibimos. Estas herramientas nos dicen que lo que pensamos y sentimos crea nuestra realidad, tanto colectiva como individual. El cambio se produce a través del manejo, la conservación, la restauración o incremento de una o varias energías sutiles, características de todo cuanto existe en la naturaleza. No solamente seres humanos, sino también animales y cosas. Son ejercicios que pueden o no pertenecer a una tradición ancestral y que mediante una intención, mediante una decisión consciente, te permiten ver el panorama de una manera totalmente distinta, y eso es lo que genera el cambio. No es que te hagas un lavado de cerebro cuando hagas estos ejercicios, no, es que te permiten ver las situaciones desde otro punto de vista. Eso es lo que genera el cambio. El fundamento científico de cómo operan estas herramientas en nosotros las vamos a abordar en otro video, porque ya hay personas de ciencia que están investigando cómo es que estas herramientas realmente dan resultados y están proponiendo los mecanismos por los que hay una diferencia entre el estado inicial y final después de hacer estos ejercicios. Voy a mencionar solo alguna de estas herramientas porque son muchísimas, y después voy a decir la diferencia de ellas con los métodos de frecuencia, de resonancia o psicobioenergéticos. Algunas son entonces el sistema ayurvédico de chakras, los mantras, las técnicas de liberación emocional, los mudras, los códigos cuánticos de sanación, los intervalos armónicos, las lámparas Color Your World, el Qigong, Katsugen, el péndulo hebreo, el código de la emoción, kinesiología, Yin Shin Jitsu, postura fundacional, Access Consciousness, biomagnetismo, símbolos florales, patrones geométricos de chakras, sagrados, liberación de energías constrictas, movimientos fundamentales, movimientos somáticos, técnicas de respiración, diapasones de notas, chakras, de sonidos planetarios, el MMDR, que tiene que ver con movimientos oculares, en los contactos de polaridad, el Ho'oponopono, acupuntura, tapas acupressure technique o TAT, las constelaciones familiares, Theta Healing, radiónica, aromaterapia, yoga, flores de Bach, sales de Schussler, Reiki, registros akáshicos, reflexología y cristaloterapia, solo por mencionar algunos. Ahora, ¿de dónde parten los métodos de frecuencia, de resonancia o psicoenergéticos o bien psicobioenergéticos? Pues bien, al igual que para que tú logres escuchar una estación de radio y tienes que poner en la frecuencia adecuada tu radio para que puedas escuchar esa estación, también el punto principal de estos métodos es que consideran que toda cualidad o situación posee una frecuencia
una frecuencia energética. Y si tú estás resonando en la misma frecuencia que un problema, que la frecuencia del problema, tú vas a presentar el problema. Si estás vibrando en la frecuencia de la felicidad, por así decirlo, tú vas a presentar situaciones felices en tu vida. El objetivo de estos métodos es que tú logres estar en la frecuencia de todos aquellos patrones coherentes que te van a ayudar a lograr tus objetivos y a salirte de la frecuencia de todos aquellos patrones que no te permiten hacerlo. De aquí parte porque son métodos de frecuencia o de resonancia. Son métodos de psicoterapia porque utilizan tu psique. Esto es, utilizan los recursos y procesos de tu mente consciente e inconsciente para lograr la transformación. Y son energéticas porque integran los ejercicios de muchas disciplinas milenarias y actuales como las que mencionábamos al principio de este video. El modo en que trabajan es a través de preguntas abiertas y la búsqueda de patrones inconscientes a través de la respuesta muscular. Existen muchos métodos de resonancia o de frecuencia. Te voy a hablar aquí de los métodos Resonance Repatterning, que tiene ejercicios energéticos relacionados con la orientación, la respiración, el movimiento, acupuntura. Son muchísimos ejercicios los que tiene este método. El método de Maggie Block está basado en las constelaciones familiares y en las técnicas de procesamiento acelerado, EFT, TAT, el movimiento ocular. Resonance Repatterning fue creado por Chloe Faith Wordsworth, mientras que el método Maggie Block fue creado por Maggie Block. El método de frecuencias planetarias fue creado por Yuriria Robles Aguayo. Este es un trabajo interesante ya que correlaciona todas las características físico-químicas del núcleo, el manto, la corteza, la atmósfera, la magnetosfera de los planetas y de otros cuerpos celestes con las características astrológicas. Este no es un trabajo cualquiera. Este trabajo fue presentado en Harvard y gracias a este trabajo Yuriria Robles tiene una certificación grado 4 en astrología en esta universidad. Muy interesante este método. Bueno, y la verdad es que ninguno de estos métodos son un trabajo cualquiera. Definitivamente cuando uno los experimenta es cuando uno reconoce su valor. De todos y cada uno de ellos son extraordinarios. Todos estos trabajos, todos estos desarrollos son increíbles. El sistema Solaria fue creado por Rosario Aspiri y está basado en el sistema ayurvédico de chakras el código de la emoción y también en las enseñanzas de Esther Hicks. El código de lo posible fue creado por Karim Bukar de Buren y aunque está basado también en el sistema ayurvédico de chakras como Solaria o Resonance Repatterning, es totalmente diferente la manera en cómo se trabaja con este método. Karim Bukar trajo Resonance a México. Ella fue la primera que dio a conocer el método en México y plasmó en este juego de lo posible toda su experiencia de años de estar trabajando en sesiones con otras personas. Ha habido también aportaciones de otras personas que usaron el formato de Resonance Repatterning y desarrollaron temas en específico, por ejemplo, la sexualidad en el caso de Lisa Sánchez Barquero, en colaboración con Carmen García Enguita. Otro trabajo relacionado con las 5 heridas básicas y el perdón. Nos estamos refiriendo al desarrollo del trabajo de John Pierrakos. La verdad es que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, él empezó a hablar de hace muchos años de las 5 heridas principales que no te dejan ser tú mismo, que son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. El trabajo de María Ramírez Hernández también integra el perdón. Y finalmente Ingrid Korkowski con los temas de la transición toca el cierre de ciclos, el duelo, el establecimiento de las prioridades, el manejo del tiempo y la contribución de uno mismo a los procesos de salud o enfermedad. De estos 8 modelos de psicoterapia que he mencionado, el primer método se creó hace más de 30 años, Resonance Repatterning, por Chloe Faith Wordsworth. Cuando yo la conocí, yo le pregunté por qué lo había creado, cómo se le había ocurrido, porque su método realmente da muy buenos resultados, funciona. Lo que ella me contestó fue que a pesar de que había estudiado muchas terapias, acupuntura, masaje holístico, contactos de polaridad, ella es una gran meditadora, nada le había funcionado al 100 hasta que decidió integrar todo mediante la respuesta muscular.
Judith Urbina, una de las profesoras en México de Resonance Repatterning, me platicaba que al principio el método se habían organizado como en tarjetas, y al final Chloe Fate terminó escribiendo protocolos completos. El método tiene aproximadamente 18 libros, es toda una enciclopedia para la transformación y el cambio. Son pues muchos años de experiencia, y ninguno de estos métodos es un ente estancado, por así decirlo, porque las personas que los han creado están muy comprometidas con sus consultantes, con los practitioners, con los facilitadores, y constantemente están evolucionando y actualizando sus propios métodos. Ahora, ¿qué es lo que puedes trabajar en una sesión con estos métodos? Puedes trabajar una intención o el logro de una meta, puedes trabajar un problema que estés viviendo actualmente, o bien, si tú ya te quieres liberar de patrones y situaciones que has estado viviendo por mucho tiempo, incluso años, esos temas son los que puedes trabajar. Y bien, ¿cómo es una sesión? Bueno, una sesión inicia con una frase relacionada con el tema que quieres trabajar, ya sea, como lo dijimos, la intención, el problema o un patrón repetitivo del que te quieres librar. Seguido a eso, el facilitador va a ubicar cuál es el protocolo que tú necesitas para transformarte. Lo va a hacer con respuesta muscular, y de ahí va a hacerte preguntas abiertas, y a la vez va a buscar patrones, de listados de patrones, para conocer, uno, cuáles son los patrones no coherentes que no te permiten alcanzar lo que deseas, y dos, cuáles son los patrones coherentes que necesitas integrar para manifestar tus metas. ¿De dónde obtenemos estas respuestas de los patrones que no podemos ver? Pues directamente de tu psique. El consultante da su autorización, y el inconsciente del consultante es quien nos responde. Y es súper interesante, súper impactante cómo hay veces en que tienes ideas ideas o pensamientos que tuviste hace muchos años y que quedaron como creencias que te están poniendo al pie. Entonces, esta es la manera en cómo obtenemos respuestas. Los patrones y creencias que encontremos es aquello con lo que tú estás resonando, y lo que hace que tú estés manifestando ciertas cosas, coherentes o no coherentes, en tu vida. Una vez que encontramos todo aquello que necesitamos desechar, así como todo aquello que necesitamos integrar para tener una manifestación de las cosas totalmente diferente, mediante la respuesta muscular, nuevamente, buscamos cuál es el ejercicio apropiado que te va a ayudar a cambiar todas estas resonancias, para que al final estés en resonancia con los patrones coherentes y estés totalmente fuera de sintonía de todos aquellos patrones no coherentes. Aquí en la imagen vemos la portada del libro de Chloe Fate, el Spiral Up, donde habla de 127 opciones energizantes. No obstante, los demás métodos tienen muchísimas más opciones. Estoy hablando aproximadamente de 300 opciones que tenemos para poder lograr la transformación. ¿Y cómo sabemos de todas esas 300 opciones cuál es la mejor para la persona en ese momento en la sesión? Pues nuevamente su psique es la que nos da la respuesta de cuál es el mejor ejercicio que le va a ayudar a cambiar las frecuencias. ¿Cuál es el resultado de la sesión o en las sesiones que puedas tener? Bueno, ya habíamos hablado que las opciones energizantes pueden lograr que tú puedas ver las situaciones desde otro punto de vista totalmente diferente. Entonces lo que vas a hacer es que te logras ver a ti mismo. Te vas a dar cuenta de lo que haces o de lo que no haces para lograr los resultados que esperas. Y esto es interesante porque vas a empezar a tomar conciencia y una responsabilidad de tu propia vida. Ya no le vas a echar la culpa al entorno, a lo que te sucede. Te vas a dar cuenta que realmente la realidad sale de lo que piensas y de lo que sientes. Y al trabajar con todos estos métodos, vas a poder lograr tener ese punto de decisión en donde te ves y logras decir, bueno, ahora voy a hacerlo totalmente diferente. Otra cosa que te puede suceder es que de pronto tienes los recursos que antes no tenías, las conexiones o situaciones que te van a ayudar. Y curiosamente también te vas a dar cuenta que esas conexiones o esos recursos ya estaban ahí, solo que no te habías dado cuenta que estaban disponibles para ayudarte.
Y finalmente también puedes ver que la situación que estabas trabajando de pronto después de la sesión tuvo un giro de 360 grados. Impresionante. Es muy importante aquí recalcar que hay veces en que tenemos patrones que incluso han estado por generaciones en nuestra familia y con los que tenemos que trabajar en más sesiones. Dentro de mi experiencia como facilitadora te puedo decir que una persona que ha experimentado 6 sesiones, al final de este proceso es una persona totalmente diferente. También al final de la sesión puedes comprobar que realmente hubo un cambio porque cuando lees en voz alta los patrones no coherentes ya no te hacen clic, ya no te puedes conectar con ellos. Haz de cuenta que los ves como el espectador, pero no te puedes conectar con ellos, ya no los sientes tuyos. Existen también otros métodos que también son energéticos, que usan la respuesta muscular, pero tienen un formato totalmente diferente. También existen otros métodos con los que obtienes resultados realmente impresionantes que no son pues considerados energéticos, no usan la respuesta muscular, pero son extraordinarios cuando los experimentas. Y hablaremos de ellos en otro momento. Y retomando que experimentando 6 sesiones, una persona puede tener cambios increíbles. El día de hoy pongo a tu disposición todos estos métodos de resonancia o frecuencia y te ofrezco 6 sesiones a un precio muy especial. Me puedes encontrar en mi correo ncruz.greatness@gmail.com y en mi página de Facebook nataliacruz.greatness. Esta oferta solamente será válida para las primeras 50 personas que me escriban o contacten conmigo diciéndome que quieren sus 6 sesiones a precio especial. Espero verte pronto y que me permitas apoyarte en todos esos cambios que tú quieres para tu vida. Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de ver este video. Yo soy Natalia Cruz, coach con programación neurolingüística y psicoterapeuta, y esto es Greatness, el lugar donde empieza tu transformación ya.